Hola Mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de Sugoicast, su podcast de confianza donde hablamos de anime, manga, waifus y josbandos. En este episodio hablamos de la película Hogar a la Deriva, dirigida por Hiroyasu Ishida y que está disponible en Netflix. En esta película se plantean temas muy interesantes en un lenguaje metafórico muy pesadito, pero también muy impresionante. Hola Mixes, bienvenidos una vez más a otro episodio de Sugoicast. El día de hoy nos ponemos metafóricas, muy de poesía, sin embargo también de una animación excelsa. Traemos muchos piensos el día de hoy. Este episodio se graba en domingo y yo me dije, bueno, pues claro, hablar de duelo, muerte, sentimientos fuertes un dominguito en la mañana con una taza de café, creo que es algo muy, muy válido. El día de hoy vamos a hablar de un anime, una película. Ya está disponible en Netflix. Se estrenó la semana del 19 al 23 de septiembre. No les voy a mentir, no sé muy bien cuándo se estrenó, pero en pocas palabras es muy, muy reciente para cuando salga este episodio. Entonces, pues si de casualidad no la han visto, están súper a tiempo. Es una película de 2 horas y que pues se luce por varios detalles que ya vamos a estar hablando en este episodio. Se llama Hogar a la Deriva, en inglés Drifting Home, y está hecha por Estudio Colorado. Entonces, pues vamos a hablar este día de esta gran película, pero antes de comenzar, mi Abby-chan, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien y la verdad bastante emocionada, pero hoy más por la película por la que vamos a hablar, porque estamos medio de fiesta, porque al fin este es nuestro episodio 50. No puedo creer la velocidad con la que llegamos a este número de episodios, de estar faneando, de estar clavándonos en la textura todo el tiempo, pero pues miren, amixes, se logró, esperemos que lo estén disfrutando. Y pues bueno, ya justo regresando a lo que nos compete el día de hoy con Drifting Home, Hogar a la Deriva. Sí, la verdad es que sí traemos muchos piensos, pero porque la película, y lo decíamos antes de darle grabar a este episodio, pues sí es de mucha metáfora, de mucho tema. Digo, otra vez, a pesar de que los protagonistas pues sí, o sea, están en esta etapa como preadolescente, justo están en su último año de la primaria, y sin embargo, o sea, los temas que maneja, pues creo que sí, en cualquier edad te puedes identificar, que puede ser como el soltar, el dejar ir, pues simplemente el hecho de crecer, de madurar, o hasta el darte cuenta que quien consideras familia, pues no es necesariamente con quien tienes lazos de sangre, ¿no? Entonces, pues sí son temas profundos, pero ya nos iremos clavando poco a poco. Si no saben de qué va, pues ya más o menos como lo mencioné, la película se enfoca en un grupo de amixes que están, no sé, como en los 11 años, 12. Los dos principales son Kosuke y Natsume, quienes pues son amigos desde la infancia, pero también lo chistoso es que fueron criados casi como si fueran hermanos. Entonces, pues son uña y mugre, pero justo ahorita están en una etapa donde las cosas son muy raras, o sea, están medio distanciados, y todo es a partir de que muere el abuelo de Kosuke, y también de que el complejo de departamentos donde vivieron en toda su infancia, pues está a punto de ser derribado. Pues sí, hay muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, pues justo antes de que comience la demolición, a este grupo de amixes se les hace como fácil ir a investigar porque corre el rumor de que por ahí en uno de estos edificios hay un fantasma. Entonces, pues ya saben, o sea, a esa edad es como de no mames, un fantasma, a ver si es cierto, a ver, o vamos a ver si nos asustan o no. Entonces van, pero terminan ahí atrapados, empiezan a surgir estas emociones de que si nos odiamos, nos queremos, todo se pone medio raro, pero de repente también quedan atrapados en un misterioso fenómeno tormenta que cuando pasa y recuperan parte de la conciencia, descubren que están en el edificio, en la azotea del edificio, pero en medio del océano, y sí es muy, ¿qué?
¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de evento cósmico mágico nos trajo aquí? ¿Estamos soñando? Y digo, aquí empieza a ponerse interesante la trama, pero, o sea, creo que más allá de ser esta aventura épica, donde lleguen como a este mundo fantástico, pues sí viene siendo el inicio de un viaje introspectivo, pues bastante interesante, ¿no? Yo la verdad llegué a esta historia pues por mera promoción en redes sociales. Como les mencionaba, es un estreno muy reciente, entonces no es como que ya haya muchas opiniones o reseñas o cosas así. He visto por ahí en mi búsqueda en internet, en fuente internet, vi que mucha gente sí se le hizo un poquito pesada, pero siento que en gran parte empieza porque es una película súper ultra metafórica. No te sale con obviedades, que se me hace muy curioso también que en nuestros últimos episodios hemos hablado de que ni nos gusta que nos traten como tontes, pero tampoco nos gusta que pues dejen tantas ideas desconocidas o a la deriva o misteriosas. A la deriva, ¿vieron? ¿Vieron ese juego de palabras? Pero vamos, que al final debe haber como una especie de equilibrio donde sepan que uno puede ir siguiendo las ideas, pero al mismo tiempo también que te lo dejen un poquito, pues no quiero decir claro, pero que sí esté como la idea ahí presente de tal manera que pues puedas asegurar, trata de esto. Ahora bien, como una historia que está muy cargada de metáfora, a pesar de que haya una idea principal que siento yo es la de duelo, pues la metáfora siempre da lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Entonces creo que lo que vamos a decir aquí son las nuestras, pero también creo que hay muchos puntos de donde uno se puede conectar. Les digo, uno puede ser el duelo por las personas, el duelo por un hogar, puede ser también como esta sensación de incertidumbre, es decir, hay muchísimas cosas de donde, ¿no? Y en esta película quiero empezar con un tema muy interesante que es el duelo en la infancia o en la adolescencia. Creo que de cierta manera siempre pensamos que el tema del duelo es algo muy adulto, como si es algo que ya vivieras, pues cuando ya pues la vida te ha tratado muy mal y que tienes que ir trabajando, ¿no? Y a veces se piensa que, o no sé, ocultando algunas cosas a los niños o a los adolescentes o lo que sea, como que ellos lo pasan más fácil, entre muchas comillas, ¿no? Pensamos que, no sé, la muerte de un familiar es algo que uno va a resentir más porque ya tiene unas emociones más identificadas y que los niños pueden pensar, pues no, ellos no. Pero bien, amixes, si se van a ir con otro aprendizaje de su Oikast, es que, pues no, el duelo viene para todas las edades, en todas las etapas de tu vida, y las infancias no son una excepción. Y eso, ¿no? Mudarte de un hogar, incluso un cambio de escuela. También eso, duelo se relaciona a que solamente tiene que ver con la muerte de alguien, ¿no? Que eso es una de las ideas principales en la película. Pero pues no, duelo puede ser desde un cambio de escuela, que te cambien de trabajo, el perder alguna cosa. Entonces, hijo, el duelo sí es un tema bastante complicado y como les mencionaba, pues en la niñez y en la adolescencia no es excepción. El clásico ejemplo es como cuando un niño tiene una mascota, ¿no? Un pececito, ¿no? Por excelencia. Y entonces se muere el pececito y dicen, hay que cambiárselo. Así no funciona. Así no funciona cambiar, no funciona reemplazar, no funciona intercambiar o no funciona incluso pues meter estos temas abajo del tapete, sino que tienen que ser tratados. Entonces, aquí pues se retrata la muerte de una persona muy importante para dos adolescentes, preadolescentes por así decirlo, y que también algo que me pareció muy interesante de Hogar a la Deriva es que es una especie de herida compartida. Los duelos en general, pues sí se pasan, son digamos, un proceso individual. Cada quien va a llevar un duelo de una manera distinta. Ya lo hemos dicho en este podcast, todos somos un universo distinto y hay personas que les cuesta mucho más trabajo, hay otras que podría ser relativamente rápido y también que durante un duelo, es que ¿saben qué? Algo que me gustó muchísimo de Hogar a la Deriva es que yo en general relaciono el duelo con pues esta como vibra de estar en un mar abierto. A mí me fascinó que esta imagen que yo luego también tengo como del duelo se manejó perfectamente en esta película porque es como no sabes hacia dónde vas. A duras penas puede que vayas en un gran barquito, que vayas en un edificio en ruinas y todo esto, ¿no? En general, en mis momentos más oscuros se los comparto aquí porque ya Sugoicas también es un espacio de terapia, pero recuerdo que hace mucho en uno de estos episodios yo le decía a mi terapeuta que me sentía como envuelta en chapopote tirada en medio de la calle. Entonces son este tipo de imágenes las que el duelo te da.
como estar perdido, estar a la deriva. Y si como adulto lo sientes cabrón, imagínate como adolescente que no tienes todavía estas emociones tan, pues digamos, bien reflexionadas, maduras y que obviamente estás en el apogeo de sentir como si el mundo estuviera en llamas todo el tiempo. Creo que eso es algo muy loable de la película, pero como les mencionaba, lo deja como una gran metáfora porque te muestra lo del abuelo, te muestra lo de los hogares, que ese es un tema que sí quisiera que platicáramos muchísimo en este episodio, pero creo que es algo muy admirable el hecho de que puedas poner todas estas imágenes de una manera tan poética. Es más, incluso me voy a atrever a decir esta cosa que podría pecar de pretenciosa, pero creo que en general la película se maneja como este pequeño poema. Los poemas no son directos, no son, a diferencia de una narración tipo novela o cuento, no es un inicio, clímax, final, es solamente un montón de imágenes que se te dan para que conectes. Creo que por ahí va la película y por eso como que a la gente, al menos las opiniones que he leído en estas 2 semanas después de su estreno, es que es una película como que difícil de seguir. Y por otro lado, creo que comentábamos también su duración, ¿no, Abby? Como que también puede ser muy, muy larga, 2 horas. No sé a ti qué te parece en ese aspecto, como todas estas, porque son conceptos muy, muy recios. Siento que los logra, pero tampoco creo que nos alecciona o nos cuenta esto, sino que lo deja, otra vez juego de palabras, muy a la deriva. Es que también regresamos al tampoco es una película donde hay un antagonista, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que a veces, o sea, estamos tan acostumbradas a que siempre está este lado antagónico, que ya sabes que es el lado o personaje que hay que vencer, o que justo nos está enseñando, no sé, como el aspecto más negativo de algún tema. Y pues aquí no existe, ¿no? ¿Qué digo? Creo que también en el anime es más usual este tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, pues también está Your Name, que digo, quizás el antagonista es el meteorito que va a destruir todo, pero pues tampoco es que todo el tiempo sea la lucha contra el meteorito. De hecho, es un instante donde dices, no mames, eso es lo que va a arruinar todo, ¿no? Entonces, bueno, siento que cuando son estas historias donde no hay un antagónico claro, a veces es como más difícil decir, no entiendo qué pasó, ¿no? No entiendo quizás dónde estuvo el clímax, dónde estuvo todo. Pero sí creo que sí, o sea, sí maneja, sí nos introduce muy bien, sí te deja pensando también muchísimo en estos temas que presenta. Y pues sí creo que, como dices, ¿no? O sea, uno quizás de los más claros y que todos pasamos, pues es esto de lo difícil que es crecer. No importa si a lo mejor justo te mudaste de tu lugar de la infancia o de la escuela, no sé, a lo mejor estuviste desde el kinder hasta sexto de primaria en una sola escuela y de repente ya pasas a otra. O sea, sí creo que esa edad de primaria a secundaria sí es como súper difícil de no mames, yo estoy creciendo, la gente ya me quiere empezar a tratar, ahora sí que I'm not a girl, not yet a woman. Este, pero sí es así, ¿no? Como de, güey, o sea, si juego con, no sé, muñequitos, quizás ya es muy infantil, pero tampoco me siento lo suficientemente grande como para hacer otras cosas. O sea, sí creo que nos pasó. Y que sí es como dices, ¿no? Un duelo que igual y no estás tan consciente a esa edad, pues de esas emociones, porque pues también lo explicaste muy bien. O sea, siento que en general en las infancias como que no se nos enseña o no se nos da esta enseñanza de emociones tan a profundidad como quizás deberías, ¿no? Entonces si dices, ¿qué pedo? Soy yo misma y digo, en Natsume lo vemos claramente todo el tiempo de que pues ella también lo dice en algún momento, es que, o creo que alguien, creo que más bien Nopo, que también ya llegaremos a profundizar más en este personaje, alguien dice, es que Natsume ya estaba siendo como mucho más madura al entender estas emociones y por eso también se empezó a alejar de sus amistades, ¿no? No solo de Kosuke, sino porque también estaba en el grupo de fútbol. Entonces, pues sí es como ese sentimiento de, chale, nadie se siente como yo, pues mejor lidio con este duelo sola, pero, pues, también algo que me encanta es que siempre al cerrar ciertos momentos en nuestra vida o despedirnos de estos lugares, o sea, de estos objetos, momentos que son tan importantes para nosotras para seguir adelante, pues sí, cada persona lo vive diferente. Hay quienes lo manejan mejor en solitario,
pero pues también hay que aceptar que no es algo sencillo, ¿no? Y que pues aunque nos aferremos a hacerlo solas, porque así es Natsume toda la película, ¿no? De no, es mi soledad, mi sentimiento, y de hecho esta niña reina le dice, estoy harta de tu sonrisa falsa, y sí, ¿no? O sea, también a veces lo haces de, güey, no, ahora sí que yo solo sé mi sufrir y mi pesar, que el mundo no lo sepa, pero también lo que me encanta es como de, güey, no, no lo tienes que hacer sola, no tienes que enfrentar este tipo de cosas, pues tú y tu alma. Estas transiciones son muchísimo más fácil, pues con una persona a tu lado, ¿no? Y digo, en este caso también lo mencionaste, pues que es una herida compartida con Kosuke, pues no solo el departamento, ¿no? Sino también la historia del abuelo. Para Kosuke, Natsume pues también era elemental en su vida, y al ver que incluso su relación, amistad se empezaba a fracturar, pues ahí también era otra especie de duelo, ¿no? Entonces, pues qué mejor que vivir este tipo de vivencias en conjunto. Entonces, sí, sí me parece, pues voy a regresar a la magia del anime, a llevarnos a estas historias tan profundas con quizás, no sé, elementos, en este caso, pues fantásticos, ¿no? El cómo rayos llegaron en medio de un océano, qué significa este océano, porque además Natsume también hay un momento donde dice, ah, sí, ya he estado aquí, pero pues es como un sueño, ¿no? Porque de repente despierto y ya estoy en casa y es como de, ah, ok, estamos en el mundo de tus sueños o qué está pasando, ¿no? Pero las cosas no se empiezan a resolucionar de forma tan rápida y es como de, ah, no mames, qué pedo, o sea, todo pasó de, uy, sí, una aventura de fin de semana, casi casi acampar aquí, vivir aventuras. Ah, ok, creo que estamos en problemas, se nos está acabando la comida, sí sentimos hambre, a pesar de que es un sueño nos lastimamos, entonces creo que no va por ahí. Entonces, a pesar de que este aspecto mágico cósmico, pues sí me encanta que estos temas, sentimientos, emociones que manejan, pues sí son absolutamente terrenales y con los que cualquiera se identifica, ¿no? Y más regresamos al más a esas edades, digo, la vida también ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no es que conforme crezcas la vida se vaya haciendo más fácil, no, claro que no, pero, pues, sí siento que en esas edades preadolescente, adolescente, sí es como de, no sé qué está pasando. Creo que hasta una misma se chocaba a veces, era como de, ni yo me soporto en esta edad. Entonces, sí es muy, muy difícil. Y fíjate que este concepto de un edificio en medio de un, no sé, un océano mar, que eso también me había llamado la atención, pero fíjate que ya lo había medio visto en una película que se llama The House, también está en Netflix. Es una película animada, también si pueden, véanla. En realidad es una antología, o sea, es una película, pero son 3 historias dentro de esta película, y la última, el último fragmento, también se desarrolla, es como un mundo más bien postapocalíptico, que también los personajes que vemos son antropomorfos, pero son como tipo gato, y también viven solo como en un edificio en medio del mar. Pero, o sea, para no hacerles el cuento tan largo y que de verdad la vean, o sea, la casera renta los cuartos, pero después un gato como medio, no sé, muy espiritual llega y les dice que es momento de irse y de partir, empiezan a construir una balsa, pero la casera se aferra, ¿no? Se aferra a quedarse en esta casa y es como de no mames, la marea está subiendo, no sabe qué va a encontrar allá afuera y por eso le da tanto miedo saltar y salir de su casa. Pero es como de, güey, si no te mueves de este lugar te vas a ahogar, ¿no? O sea, y siento que es justo lo de Natsume también en este caso, ¿no? O sea, si no saltas, si te sigues aferrando a ese pasado, a esos recuerdos, pues te vas a ahogar en tu depresión, en tu tristeza, en tus sentimientos encontrados. Entonces, salta, salta a la balsa, maldita sea. Pero sí, ahí también sí pueden checar esta de House, se las recomiendo ampliamente.
además también algo bien interesante en la historia es que nos van poniendo ciertas imágenes que creo yo, repito, esto es una interpretación, pero van muy de la mano con algunas, digamos, no sé cómo decirlo, síntomas de la depresión quizás, esto de pasar hambre, ¿no? Comer mal, porque al final esto como de comer sopitas instantáneas y tecitos y todo eso, pues no es comer de una manera muy saludable, de vez en cuando, por supuesto, pero eso, digo, al final en la película era lo que había, el no bañarse, el cansancio, lastimarse, entonces ese tipo de imágenes puestas como un poquito a rayitos a cuentagotas, dije, pues sí, es como esta gran metáfora de lo que se vive también durante un duelo, porque pues sí, es el pasar de pues un momento a otro, es una crisis al final y también vale la pena mencionar que pues un proceso de duelo no es necesariamente para superar algo. O sea, creo que este episodio da mucho para hablar de este concepto de duelo, donde todos pensamos que en algún momento que duelo es simplemente como dejar esto, ¿no? Dejar atrás u olvidar o superar, que son palabras que, pues no, básicamente, o sea, no están tan erradas, pero creo que más bien un duelo es aceptar y seguir adelante con eso y quizás tener algunas ideas o aprendizajes de eso, pero al final es un poquito, ok, esto pasó, ¿cómo vamos a continuar? Y eso no tiene por qué ser malo. Suena un poquito a pechugar o suena un poquito como a resignarse, que a mí, fíjate, cosa muy curiosa, pero cuando alguien muere o dar el pésame, siempre me extraña que digan pronta resignación. Creo que tampoco es resignarse. Creo que es la idea de pensar que la vida está llena de posibilidades y a veces pasan cosas buenas, a veces pasan cosas tristes o que dan lugar a sentimientos un poco complejos, pero al final del día el duelo lo que te ayuda es em, a navegar, a saber navegar esas emociones y pues digamos en un concepto un poco, pues no sé si decirlo como cursi o lo que sea, pero salir adelante, o sea, salir a flote y poder seguir con tu vida de tal manera que pues puedas pues seguir enfrentando desafíos y seguir adelante, ¿no? Y en este caso siento que este viaje que vemos en Hogar a la Deriva es eso. Un viaje en este mar abierto donde vemos a dos personas junto con sus amigos, de hecho, que también es muy interesante que en esta herida compartida también se lleva a los amigos, que también en otro ejercicio de cuenta gota se ve que ellos también están en un proceso de duelo, porque tipo Reina creo que enfrenta el duelo de superar un poquito su infancia, cuando vemos esta rueda de la fortuna casi al final de la película y donde ella acepta que para ella significan mucho los parques de diversiones porque es un lugar a donde iba mucho con sus papás, especialmente la figura de su papá es lo que más recuerda y también vemos que hay ahí una muchachita que representa, o sea, esta rueda de la fortuna está personificada por una hermosa muchachita que justo cuando se está destruyendo la rueda de la fortuna, ella también como que va en declive. O sea, son imágenes bien pesadas, Amix, son metáforas bien recias que yo decía, ay, o sea, empezamos súper como, no, de hecho ni siquiera empezamos tranqui. La película tiene un inicio también súper cargado de metáfora y cargado de imágenes donde yo dije, wow, eso está muy cabrón. Pero al final, como lo mencionaba Abby, no solamente hablamos del duelo de las personas, sino también los lugares. Y esto es una idea que a mí también me fascina muy cabrón, que es la de que también somos los lugares que habitamos. Somos nuestras casas, somos nuestros trabajos, somos las escuelas, porque al final es un lugar donde nos desenvolvemos, por así decirlo. Recuerdo que yo alguna vez trabajé en una oficina donde de plano una jefa me decía, tráete plantitas, tráete tus muñequitos, tráete cosas, porque al final vas a estar aquí 8 horas. Entonces, trata de hacerle un lugar donde te sientas bien. Y no me lo decía en aras del capitalismo, de estás aquí para mí, para trabajar, pero no, antes del home office, que eso también es una movida que nos cambió durante la pandemia, pues sí era pasar sentado, estar en una oficina, ¿no? Y al final era tratar como de hacer un lugar amable, un lugar donde que pues igual donde no quieres estar, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que sí somos los lugares que habitamos, somos los lugares en donde nos desenvolvemos y también no hablo solamente de lugares individuales, ¿no? Somos el país en el que estamos. Yo tenía un amigo arquitecto que alguna vez me habló de un tema muy interesante que decía que cada vez se hacen menos espacios públicos porque, bueno, esto puede sonar un poquito teoría de la conspiración, ¿no? Pero no hay lugares donde ya, bueno, no se están construyendo lugares donde se reúna mucha gente, justo para evitar marchas, para evitar mítines, para evitar lugares de reunión donde haya una posible expresión de la palabra o de inconformidad, ¿no?
la arquitectura, los lugares donde estamos, los lugares donde vivimos, también son una parte de nosotros. Son una parte de nosotros muy importante y por las cuales también podemos sentir un duelo. Cuando hay una mudanza, es un proceso de duelo. Quizás no es algo tan doloroso porque puede que te mudes de una casa a otra más bonita, o puede que te cambies de un país, o puede que te cambies de escuelas o de trabajo, lo que sea, pero mixes, sí, ahí también va a haber un duelo. Y se me hace muy interesante que aquí, además del foco de que sea la muerte de un familiar, que es la muerte del abuelo, que luego ya llegaremos al concepto de familia, que a veces la familia, ya lo hemos creo que mencionado en algunos episodios, que familia no es necesariamente compartir sangre, ¿no? Pero eso en un momento, pero también un duelo del lugar, porque el departamento donde ellos vivían, bueno, que ella visitaba o donde vivían, como quieran verlo, pues es un lugar muy, muy importante y clave en su infancia. Es un lugar donde jugaban, donde tienen recuerdos hermosos y al final pues fue como tienen que abandonar este lugar. Es como esas historias todas tenebrosas de me llegó un aviso donde tengo que dejar mi casa en 15 días. Híjole, que es un proceso bien doloroso y que pasa más de lo que nos gustaría decir, pero ocurre y también va a haber ahí un duelo. Y no solamente también lugares, sino que también en la película me pareció muy interesante que también ponen objetos. Hay una cámara fotográfica que Natsume lleva de un lado a otro en esta mochilita y que están tomando fotos durante todo el proceso que están viviendo y que igual Kosuke como que se pelea con ella por la cámara porque era del abuelo. Y pues es un objeto en el cual está inyectado muchísimo valor emocional, que aquí es donde yo entro un poquito en conflicto cuando la gente dice, no seas tan materialista, los objetos no valen nada. Oh, yo entiendo de dónde viene esa idea casi budista que me están vendiendo, donde lo material no importa. Y esta idea, ¿no? Como de que cuando te mueres te vas solo. Yo lo sé, pero eso no quita que hay objetos, que hay cosas que están, pues como lo mencioné, con este gran valor emocional que por supuesto para ti tienen muchísimo peso y que nadie puede juzgar. Entiendo que tal vez puede sonar un poquito como esto, materialista o que le estás dando mucho peso a un objeto, pero si es algo que me lleva a un recuerdo, si es algo que me evoca algo, si es algo que voy a tener presente, pues mira, al final como les menciono, cada quien vive las cosas, los recuerdos, la melancolía, los duelos de la mejor manera posible, pero se me hizo muy bonito que aquí pusieran eso, ¿no? Aparte, una cámara fotográfica, también siento que es bien significativo que sea justo un objeto que está destinado a producir imágenes que te van a evocar recuerdos. Es muy complejo, o sea, se me hizo muy, muy interesante que fuera eso y además en este trabajo metafórico que ya les he mencionado a lo largo del episodio, pues es muy bonito ver que los edificios, los centros comerciales, que las casas, la feria, bueno, la Rueda de la Fortuna, toman una forma humana. Es decir, es como tratar de decirnos que un edificio no solo es un edificio, sino que un lugar donde tú tuviste recuerdos también es alguien. Es un lugar donde te ven crecer, es un lugar, ay no, es que es una figura bien hermosa. Una casa, un departamento, lo que sea, es un lugar que te ve crecer, que te ve llorar, que te ve madurar, que te ve tener berrinches. O sea, al final del día, creo que estas cosas que luego no le damos su peso por el pecado de que sean objetos o lugares o lo que sea, al final se les da este valor que creo que comúnmente peluceamos. No sé si te conecte también esta idea. Desde que vemos a Nopo, porque, pues, es otra de estas, como representaciones cuasi humanas, pues, ahora sí que casi del espíritu de este edificio, o sea, al principio no lo sabes y poco a poco se van dejando pistas, ¿no? Y vas ahí como sospechando desde que dice, pues, es que llevo existiendo desde que se creó este lugar y he visto a Natsume y a Kosuke reír durante toda su vida y dices: "¿Qué pedo?", ¿no? O sea, ¿qué es este ente? Pero sí también me parece muy, pues, muy hermoso, porque al final, o sea, digo, también si lo hablamos muy general, creo que también siempre, o al menos aquí en México, tenemos esta creencia de que los lugares, pues, luego agarran la vibra de las cosas que se viven dentro de él, ¿no? O sea, tanto positivas como negativas. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, pues un lugar va ganando vida a través de los años, a través de las vivencias de las personas que habitan o que pasan por él, como en el caso de los centros comerciales, que no necesariamente
pues hay alguien habitándolos todo el tiempo, pero pues al final pues sí se alimentan cierto de estas energías, pues sí, ¿no? De las actividades que pasan día a día en ellos. Y sí me pareció una idea pues justo muy hermosa de ver, sobre todo porque el lugar es súper importante en el duelo de Natsume, ¿no? Entonces, pues sí creo que verlo como un personaje, pero el 99% yo creo de la acción de la película se desarrolla dentro del edificio, pero además verlo en una forma más humanizada te hace, creo, también entender muchísimo más el duelo de Natsume, ¿no? O sea, ver como sus sentimientos o es que no me quiero despedir porque, claro, creo que todas podemos relacionarnos más a me duele despedirme de una persona, despedirme de un lugar y entonces pues justo el que no puedo sea esta humanización del lugar te hace como relacionarte quizás un poco más. Pero pues sí me parece también muy, muy hermosa esa idea de que pues los lugares sí son muy importantes y también creo que te hace valorar que no sé, la próxima vez que veas a alguien mudándose de algún lado, si se va a vivir a otro país, si cambia de escuela, incluso del trabajo, o sea, de una oficina, si digas, o sea, no lo pases por alto de, ay, no manches, qué exagerada, a decir, no, pues sí, 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 es otra clase de duelo y claro que duele. Y además, o sea, también, digo, también como ya dijimos, al ser al ser metáforas tras metáforas, pues cada quien le da su interpretación, pero pues también creo que Nopo y el edificio al final de cuentas pues representan la infancia tanto de Natsume y Kosuke, ¿no? Entonces creo que para Natsume el ver que van a derribar pues a Nopo, al edificio, pues es como de van a derribar mi infancia. Y creo que Nopo también lo dice en algún momento de es que aquí están los recuerdos más felices de Natsume. Y sí, digo, también a lo largo de la película, pues vamos viendo que antes de conocer a Kosuke y de llegar con el abuelo, pues la infancia de Natsume pues no era como la más plena del mundo. Y digo, ninguna infancia es perfecta, al final de cuentas, ninguna familia tampoco es perfecta, hay que reconocerlo, pero pues Natsume la recuerda antes de conocer a Kosuke como que todo el tiempo estaba llorando, ¿no? Que sí porque sus papás se peleaban, que sí porque no le hacían como tanto caso, en fin, o sea, era de llorar todo el tiempo y a partir de que está con Kosuke y con el abuelo, pues ya son más risas las que están presentes en su vida. Entonces, pues sí creo que justo cuando te arrebatan, pues este cachito de paz de lo que te dio como estabilidad, pues sí es sumamente fuerte, como dices, ¿no? No es algo que pueda superar y ya, de así, dale carpetazo y a lo que sigue, es como de, no, ese era mi lugar seguro, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y también por eso creo que se aferra tanto al seguir yendo al edificio, porque así la encuentran, ¿no? Al principio, de cuando están buscando al fantasma y la ven ahí dormidita como en un gabinete de un closet. Y pues vemos que pasa ahí los días, las tardes, que igual y justo dejó de ir al club de fútbol para pasar tiempo en el departamento, pues que como dijo Nopo, pues tiene los recuerdos más felices de su vida. Entonces, pues también me encanta esa metáfora, ¿no? De que también Nopo pueda representar esta infancia, estos recuerdos que fue construyendo poco a poco junto a Kosuke y que al final de cuentas pues fueron los que la sacaron a flote pues de este ambiente pues quizás no muy pleno con sus papás, porque además también eso, ¿no? O sea, entendemos que su mamá al hacerse cargo de ella pues trabaja todo el tiempo, entonces tenía que dejarla a cargo con el abuelo de Kosuke, ¿no? Entonces pues tampoco tenía como ese lazo maternal tan desarrollado, entonces, pues sí, no es nada, no es nada sencillo, e insisto, me gustan estas metáforas. Y justo ya que estamos hablando, pues, de los lazos, pues también esto que ya hemos venido diciendo desde que empezamos este episodio, pues una vez más el recordatorio de que tu familia no son necesariamente las personas a las que estás unida con lazos de sangre, o sea, la familia que vas creando a lo largo de la vida, porque además es eso, ¿no? O sea, creo que también es muy lindo el pensar que a lo largo de tu vida puedes seguir haciendo crecer y modificando a quien consideras realmente
tu familia, ¿no? O sea, hay personas que te apoyan en momentos súper clave de tu vida y que justo te ayudan a salir de este tipo de baches, de momentos que no puedes, pues sí, o sea, no puedes dejar atrás por tu cuenta y que estén ahí, me parece espectacular. Pero pues aquí también lo vemos muy, muy tierno y también a la vez muy conflictivo con Kosuke, porque pues fueron criados como hermanos, pero igual, o sea, la figura del abuelo se me hace, pues también, más bien es muy, muy importante para todo el desarrollo, porque no es solo el perdimos al abuelo. O sea, Kosuke le dice, pues tú, ¿para qué te preocupas si ni es tu abuelo? Y Natsume es como de, no mames, entonces solo he sido una invasora en su vida, en su privacidad. Digo, que lo entiende, pero ya más tarde de no mames, sí la cagué. Y de hecho el abuelo se lo dice, ¿no? O sea, cuando vemos este flashback en el hospital de Bey, discúlpate, pero también después es este remordimiento de Natsume de por venir a verme y a disculparse conmigo, ya no pudo despedirse del abuelo. Y yo también estaba así como de, ah, maldita sea, son muchas emociones y mucho caos. Pero sí, o sea, me gusta que la idea principal es esa, o sea, que tú también eliges a tu familia a lo largo de tu vida y que esos lazos que quizás no son sanguíneos son igual o más de importantes que los sanguíneos. Sí, 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 el dramón que se arma en ese, cuando te están contando ese momento, hijo, es que eso también, el valor de decir adiós, ¿no? La importancia. También esos momentos, pues es que a ver, allá adentrándonos todavía más en conceptos muy complejos, pues hay que decirlo, la muerte puede pasar en cualquier momento, o sea, no es algo como que puedas agendar, o sea, en esta lista de pendientes llamada vida, no es como que puedas decir, bueno, va a pasar a esta hora, los quiero todos acá, etcétera, ¿no? Relacionamos también, eso es muy importante, decir adiós con cerrar ciclos. Pero a mixes, híjole, qué estrés, que pues no todas las veces podremos decir adiós, no todas las veces se podrá cerrar ese ciclo de esa manera. Entonces, el duelo también es un proceso en el cual pues se va a cerrar un ciclo con un adiós o sin él. Entonces creo que esta película también trata de esa herida compartida, donde de hecho no solamente Kosuke, Natsume tampoco dijo adiós. O sea, los dos, pues voy a decirlo, nietos, los dos nietos de este abuelo, pues no pudieron despedirse, no hubo esta cosa, este adiós formal para decirle adiós. Entonces, puta, pues eso nada más acrecenta, ¿no? Y dijiste una verdad espectacular hace ratito, o sea, de que letras de oro en la Cámara de Diputados y Senadores, que pues las cosas no se van haciendo más sencillas en la vida adulta. Desafortunadamente nos encantaría que así fuera, pero fíjate, es como cuando haces ejercicio o algo y dices, ay, no sabía que podía doler esa parte del cuerpo. Creo que cuando vas creciendo, luego dices, no podía saber que podía doler tanto algo. O sea, un nuevo día, un nuevo dolor, una nueva sensación, desafortunadamente. Pero ¿sabes qué? Creo que con el tiempo lo que sí puedes hacer es ser empático con los demás. Lo que mencionabas, o sea, si alguien siente un duelo por haber perdido un trabajo, por lo que sea, no está en ti juzgar, no, eso en general en la vida, no puedes juzgar a nadie cómo lleva un proceso, llámese un duelo, un romance, nuevas experiencias, o sea, no podemos juzgar. Al final lo único que puedes hacer es hablar desde tus perspectivas y tus experiencias, pero en general juzgar a los demás cómo viven algo es imposible, o sea, llévenselo a su casa, es imposible. Pero en este aspecto, en esta dinámica que se maneja aquí, creo que nuestros protagonistas son muy, muy jóvenes. Creo que también cuando lo comparas, yo al final, y lo menciono, lo hablo desde mis 34 años, ser empático simplemente. Igual lo único que se te pide es ser un hombro para llorar, unos oídos para escuchar. Creo que es una gran lección que también nos puede dejar este tipo de procesos, como saber que tal vez el otro no busca que le resuelvas algo, pero pues puedes como simplemente estar ahí. De hecho, es muy interesante que en los procesos de duelo, con estar ahí, estás haciendo bastante, porque Natsume es una niña que vive todo de una manera muy solitaria, pero también creo que se nos construye su personaje de una manera muy importante, porque nos dicen que sus papás se peleaban y ella siempre se creía un estorbo. No, 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 no conforme a eso, van y la enjaretan, que digo es una palabra horrenda, pero pues la mamá sí es como de tengo que trabajar y te tengo que dejar en otro lado, y lo dejan con estas dos personitas, que es Kosuke y su abuelo, y al final resulta que es un lugar donde va a ser muy feliz, pero al final ella siempre es como él, soy un estorbo. Desde su infancia vemos que es
criada con esta idea. Tal vez no era intencional por parte, bueno, el papá, maldito perro probablemente, pero en la mamá, el abuelo, nadie tenía esta idea. Entonces su personaje sí se nos pone como este personaje que tiene que vivir todo muy sola. Y puta, si algo también te da el duelo es que piensas que eres un estorbo para los demás, porque en general en duelo se manejan emociones muy complejas que no recuerdo ya en qué episodio de su Boycast lo habíamos dicho, pero en general, Amixes, otro gran aprendizaje que se llevan aquí es que las emociones no son ni negativas ni positivas, son simplemente emociones y queda en uno reflexionar por qué siente algo, por qué reacciona de tal manera cuando algo ocurre. Pero no hay que relacionar tristeza o enojo con algo negativo, así como tampoco puedes relacionar risa, bueno, felicidad o lo que sea con algo positivo. Ese nivel de juicio o de clasificación no entra en las emociones porque pues son cosas muy complejas y todo siempre está sujeto a lo que esté ocurriendo. Entonces aquí cuando vemos como esta impresión, por ejemplo, de que un edificio se va a derribar, un edificio que va a ser destruido, que significa o simboliza la infancia de los protagonistas, pues es algo muy fuerte. Y merodear en esos lugares, estar ahí presentes, pues sí es algo bastante, bastante fuerte. Yo, por ejemplo, acabo de mudarme y sí recuerdo que cuando devolví las llaves de mi antiguo departamento y tuvieron que abrirme ahora, es como de ahora soy extranjera en un lugar en el que viví 4 años. Y fue un sentimiento muy fuerte, fue como de este lugar era mi hogar, aquí es donde yo viví con mis gatitos y mis cosas, y ahora alguien tiene que abrirme la puerta. Ahora ya no soy, no es que no sea bienvenida, pero ya no pertenezco. Y si fue un proceso fuerte y a pesar de que fue un cambio para mejorar, pues no quiere decir que no haya sido doloroso, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que Nopo es este personaje que aparte tiene como, le están creciendo plantitas, hay un accidente donde el pie como que se le destroza, pero se deja ver una barra ahí de acero. Es como qué manera tan impresionante de personificar un lugar. Porque también eso, ¿no? La manera en que la naturaleza retorna a los lugares abandonados es algo, un tema muy, muy interesante. Lo toco de manera ligera, pero se me hace muy interesante que cuando se abandona un lugar, la naturaleza regresa a él, plantas nacen donde la rebeldía de la naturaleza de crecer, donde se supone que no. Ese tipo de cosas. Dije, ¡ay, qué película tan, tan increíble como para poner eso! Y otra cosa que no sé si también, no sé si yo también me estoy clavando en la textura. Ahora sí que tú podrías decirme, Elsa, no va por ahí o no sé, pero me gusta mucho la presencia de lo fantasmagórico alrededor de la película. Hay como unos destellos de terror ahí, porque no sé si te pasó, pero cuando abren la puerta y ven a Natsume ahí como en cuclillas dormidita, yo sí solté ay güey, o sea, dije, ay no, hay alguien ahí, yo no sabía que esto era de terror, o sea, como que lo hacen de una manera impulsiva, ¿no? O cuando vemos por primera vez a Nopo, porque lo vemos con estos ojos muy oscuros y caminando de una manera muy, muy extraña, entonces yo dije, ¿cómo? Aquí hay como estos dejos de terror. O cuando van a recolectar comida, algo, una presencia, les tira una mochila. Y yo dije, ¿qué es esto? Sin querer, tiene estos como tintes, no terror, pero fantasmagórico, creo que esa es la palabra que más me gusta, porque están estas presencias que están ayudando a los protagonistas, ¿no? Entonces es muy interesante que la figura de lo fantasmagórico o de las presencias es para ayudar o para dejar este hint a los protagonistas de que no están solos. Te digo, quito la palabra terror. Es una palabra equivocada porque creo que terror es algo que busca como, pues no sé, como ponerte los nervios de punta o que sea algo como incluso que sea invasivo. Creo que lo terrorífico tiene que ver más con lo invasivo, pero la presencia, lo fantasmagórico, es decir, esto que no puedes como ver o que esté ahí, es algo muy interesante que se usa en la película. Pero no sé si también yo estoy exagerando. ¿Qué puede ser? No, de hecho, sí, es que, por ejemplo, es este momento de la mochilita que de repente se cae, yo también decía: "¿Qué clase de presencia es esta?". O sea, como que después sí me sentí quizás un poquito vacía de que ya no se desarrollara más allá, pero, pues, como dices, ¿no? O sea, la película también está tan llena de metáforas que obviamente no todo queda explicado con peras y manzanas. Y si vamos a que cada uno de estos edificios tenía esta como personificación cuasi humana, que es Nopo o la chavita
de la rueda de la fortuna del parque de atracciones, pues esta escena de la mochilita sucede en la alberca municipal, creo que dice, ¿no? Entonces, no sé, quizás era como la personificación de ese edificio el que les dijo, bueno, aquí está la comida. Pero sí, o sea, también me encanta ese elemento, pues, como dices, fantasmagórico. Creo que sí también ayuda a, pues, a que también todo el tiempo piensas que, o sea, no sabes exactamente qué está pasando como los protagonistas, ¿no? O sea, creo que también es muy padre cuando vas al ritmo de los personajes, de que si no saben qué está pasando y tú tampoco, entonces hace mucho más emocionante, cuando te lo explican o la resolución. Entonces, esos elementos sí me gustaron. Y, también regresándome un poquito más pues, a cómo lidiamos las emociones en esa edad, otro elemento que también me gustó mucho, pues, es justo eso, ¿no? Como en la preadolescencia, y digo, creo que también en la infancia y adolescencia en general, o sea, es muy difícil para nosotros, lidiar con las emociones, ¿no? Y tomo el caso, por ejemplo, de Kosuke, que como que durante toda la película quiere disculparse con Natsume, o sea, porque sabe que se empezaron a alejar desde ese día, que murió el abuelo, pero que él le dijo: "Pues tú ni eres de esta familia, ¿qué te preocupas?", pero nunca sabe cómo, o sea, y sí somos muy torpes porque, o sea, uno se quiere disculpar, pero termina peleando, ¿no? Terminas gritando o terminas reclamando, y sí es muy difícil, quizás incluso hasta ahora en nuestra vida, que se supone que ya es adulta y que ya deberíamos de tener un mejor manejo de emociones, pero sí también se me hizo tan real eso, ¿no? El que buscas disculparte, que buscas reconocer un error, pero quizás las emociones son tantas que se descontrolan y que tú también te descontrolas y te vas desbordando hacia la ira, hacia la molestia, hacia el reclamo, etcétera. Y también, regresando, pues, a los demás personajes, que digo, ya hablamos de Reina, que también ahí tiene su momento con este parque de diversiones, pero, por ejemplo, también Taishi y Yuzuru, que son los amigos de Kosuke del club de fútbol. O sea, sí, quizás no tienen un papel tan profundo y emotivo, pero creo que sí también se agradece mucho su presencia, porque creo que en ellos recaen muchos de estos momentos cagados que tenemos en la película, ¿no? Porque, o sea, sí, quizás ya cuando lo hablemos un poquito más adelante, quizás eso sí lo pondría en algo, digamos o sea, no es que me haya molestado, pero la película sí llega a un punto donde se siente muy pesada, ¿no? Donde dices: "Ya es mucha profundidad, ya es mucha metáfora, basta", ¿no? Para una aventura de niños, o sea, esto se está volviendo muy profundo y justo creo que son Taishi y Yuzuru quienes sacan esos pequeños momentos de risa, aventura, diversión. Y digo, Yuri también es un personaje que yo pensé que iba a ser la típica chica de lentes introvertida, callada, pero que también pone en su lugar varias veces a Reina, o sea, y en su lugar me refiero a pon los pies en la tierra, que también trata como de equilibrar la situación. Entonces, pues creo que sí, o sea, sí eligieron ahí a los personajes secundarios adecuados para acompañar a nuestros dos protagonistas, porque sí, definitivamente si solo se hubieran quedado a la deriva Kosuke y Natsume, se habrían primero matado y después habrían recapacitado de todo el daño que se habrían hecho juntos. Y sabes que hay un momento, tomando en cuenta lo que mencionaste sobre tratar de pedir disculpas si terminas peleado, como siempre, que a mixes también pasa en la vida adulta. Ay, es que nada mejora, pero bueno, eso no, no quiero sonar pesimista, pero tiene que ver con saber que pedir disculpas no tiene nada que ver con, pues no sé, siento que luego pensamos que es agachar la cabeza o aceptar un error, y en general disculparte es aceptar un error, o sea, hay que verlo así de esa manera, ¿no? Nos equivocamos, somos humanos y puede pasar. Pero creo que para cuando llega el apogeo de la película, que es cuando por fin Natsume y Kosuke se quedan solos en el edificio con Noppo, yo considero que ese es el apogeo porque es donde van a enfrentar ya todos solos. Creo que en la película se muestra también esto, que el duelo es algo que puedes vivir acompañado, pero es un proceso que vives, que es individual. No quiero decirlo como en soledad, sino como individual.
O sea, tus amixes podrán apoyarte y escucharte y estar ahí, pero al final quien va a salir a flote eres tú. Entonces se quedan ellos en el edificio solos y hay un momento muy bonito en el que están abrazados porque viene una ola enorme. Es decir, es esta, les digo, es una metáfora que dices, güey, ok, viene esta ola enorme, el edificio va a saltar todo eso y puede salir todo muy mal. Y Kosuke le dice como, estoy bien. Y entonces Natsume se le queda viendo y le dice, te estás, o sea, reventando del terror como yo. ¿De qué me hablas que estás bien? Y entonces él, pues sí, ¿no? Es como esta conexión cósmica en la que es como, oye, sí, tengo miedo. Es eso, como cuando están enfrentando este tipo de emociones, creo que hay algo muy admirable en decir, no, sí tengo miedo. Todo el tiempo nos están diciendo que no, hay que poner cara fuera. Bueno, no nos están diciendo, pero hay una especie como de educación medio implícita en la que siempre es mejor tener esta sonrisa falsa, ¿no? O como de no, todo está bien, o aparentar, ¿no? Aguantar la lágrima hasta que llegues a tu casa y ya te deshagas en llanto. Pero me gustó muchísimo ese momento. Para hacer el momento de apogeo, el clímax, pues, me gustó mucho esta frase de Natsume, ¿no? Como de qué me estás hablando, hijo. O sea, estamos en esta gran ola que puede matarnos y que nos vamos a enfrentar los dos. Y no hay nada de malo en decirlo, no hay nada de malo en decir estoy mal, no hay nada de malo en decir sí, me la estoy pasando terrible, o sí estoy muy enojado, o sí tengo miedo también, que es otra de las cosas que te puede dar duelo, porque al final un proceso de duelo es enfrentar demonios que a veces ni siquiera sabes que traías colgando, ¿no? Entonces, para llegar a eso, hijo, se me hizo ahí algo muy, muy hermoso, muy bien logrado y que al final el edificio, pues eso, ¿no? Supera esta ola y de repente se quedan viendo y dicen, estamos vivos y Nopo les dice sí y se empiezan como a reír, llorar. Es como, pues sí, o sea, es un proceso que al final, pues híjole, salir de ese hoyo, salir como de esa gran ola. Uf, es un gran trabajo que creo que al final se hace más ligero cuando están ellos, como con lo que mencionaba, esta herida compartida, porque también un proceso, algo que tiene mucho el duelo es que piensas que eres el único que lo está viviendo en el mundo o la única que lo está viviendo en el mundo. Y no, miren, de todos los millones y millones y millones de personas que estamos viviendo en este mundo, pues hay dolores similares. La cosa es que pues cada quien lo vive de maneras distintas, pero que ellos dos hayan salido a flote se me hace algo hermoso para terminar la película. Incluso creo que acaba mucho mejor de lo que yo pensé que podría haber acabado, porque justo cuando Natsume se pierde en el mar, yo dije, ay, no, se va a morir y todo va a salir mal, pero no, tenemos este final feliz, que tampoco se me hace coincidencia que el final de la película termina con un ¿están bien? O sea, están en el balcón platicando, como que se iba a caer la cámara, la recogen y entonces llega alguien y les pregunta, o sea, como que está el susto y preguntan, ¿están bien? Que ese sea como el diálogo final de la película, creo que es muy, muy significativo, porque creo que al final estos duelos creo que es la pregunta que te más hace, que más te hacen. Es la pregunta que más te hacen. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Ahora sí que el Daijobu en su máxima expresión. Entonces siento que me gustó cómo llegó a eso, a la película. Y pues bien, hemos aventado aquí florecitas metafóricas y todo eso, pero ¿habrá algo a ti que no te haya latido tanto? Yo creo que en mi caso tiene que ver con el tiempo. 2 horas, había escena, o sea, al final no puedes juzgar lo que haga un director y seguro porque lo puso, en este caso Hiroyasu Ishida es el nombre del director. Siento que a veces como, pues, se juzga mucho eso, ¿no? Como a mí se me hace muy curioso esto de, yo hubiera quitado media hora, pero tal vez él lo puso por algo, tal vez para él había una carga que teníamos que ver en una película que duraba tanto. Sin embargo, sí puedo decir que se me hizo muy, muy larga y lo vuelvo a mencionar. Entre tanta metáfora, hubiera sido bueno algo más terrenal, pero creo que es algo significativo que, o más bien propio de este director que haya sido así. Entonces siento que para mí es donde dije, ok, ¿y para ti, Abby? Sí, no, yo también coincido con el tiempo y sobre todo por esto que ya dijimos, ¿no? O sea, sí en Your Name, a pesar de que también son muchas metáforas, pues sí también hay mucho pasando, ahora sí que como dijiste a nivel terrenal, o sea, sí hay más acciones, o sea, el dinamismo sí está como más marcado, entonces tanta metáfora no te abruma, no la sientes tan pesada. Pero aquí sí siento que es una mezcla como de metáfora, introspección, mucho más calmada, entonces si dices: "Ay", para las 2 horas sí se siente
pesadita, pero pues eso no quita que al final de cuentas, como dices, o sea, yo también quedé muy, muy satisfecha con cómo terminó, entonces, o sea, sí valió la pena llegar a ese final, porque sí me habría dado más bien mucho coraje que terminara horrible y era como de aventarme 2 horas para que terminara así, pero no, en este caso pues termina muy bien, entonces, pues bueno, si no la han visto, o sea, sí, pues ahora sí que véanla con calmita, traten de no tener sueño, obviamente, de no verla así un día que estén destrozadas y que ya lo único que quieran sea dormir, ¿no? O sea, pero sí denle ahí su tiempo, porque les aseguramos que sí llega a un muy buen final, pero pues como ya dijimos, o sea, entre tanta metáfora, pues se tiene que ir, ahora sí que cocinando a fuego lento. Sí, y oye, otro detalle también que creo que debemos mencionar es la animación. Es decir, sí, está, como dice Abby, no la vean muy cansados, porque siento que sí hay muchas imágenes y si te distraes un momento puede que no, como que no conectes, no tanto que Sí. no lo caches, pero la animación es hermosa, de verdad, estos escenarios apocalípticos, los edificios, de verdad que el equipo yo creo que estudió arquitectura así a fondo, porque creo que sí lo hicieron muy bien. Y luego hay un momento donde hay unas como luces mágicas, ay no, de verdad por la animación. O sea, les diría, véanla por la animación, pero no, siento que estos temas pesados más esta gran animación, yo al final sí creo que es una película que vale la pena verse. Y pues justo hablando de la animación, o sea, como dijimos al principio, la hizo Estudio Colorido, que en Netflix también hace no, fue el año pasado o antepasado, ya ni recuerdo, o sea, recuerdo que fue en pandemia, pero salió esta película que en español se llamó Amor de Gata, en inglés es A Whisker Away, también es de ellos y ahí también hay varias metáforas, pero también hay cosas más terrenales, también está muy, muy chula, entonces ahí también si pueden, véanla. También hicieron parte, porque lo hicieron en conjunto con otro estudio de la animación de Burn the Witch, esa está disponible en Crunchyroll, está basada en el manga igual homónimo de Tite Kubo y tiene que ver ahí sí en parte y no con el mundo de Bleach, entonces también denle un ojito. Y en Star Wars Visions, esta también como antología que salió pues justo basada en el universo de Star Wars, Estudio Colorido hizo el episodio que se llama Tatooine Rhapsody. A mí, en lo personal, fue de los que no me hizo tan feliz, o sea, como que lo sentí muy, muy sencillo. Trata como sobre un grupo musical, una banda musical, pero pues, o sea, eso no quita que esté entretenido. Entonces, pues igual también, si no se han dado Star Wars Visions, denle por el lado del anime. Si es que no les gusta Star Wars, les prometemos que también son historias interesantes, cortas. Y ay, la verdad, sí hay unas que te dejan con ganas de quiero saber más, pero bueno, ya veremos si las desarrollan o no. Y en otro mini datito curioso también, este director, Hiroyasu Ishida, también dirigió Penguin Highway, que es una historia donde digamos, un niñito averiguará, o sea, los dejo así como sujeto verbo predicado, pero averiguará por qué la repentina aparición de un montón de pingüinos en su pueblo, ¿no? Entonces, por eso les digo que tal vez este director lo que tiene, pues es eso, ¿no? Como la metáfora de su lado. Entonces, por eso les digo, no, yo no soy muy partidaria del argumento de yo le hubiera quitado media hora, porque siento que a veces los directores quieren que veas algo, o sea, es importante para la historia, que sí, por supuesto, es como cuando en la primaria o en la secundaria te enseñaban a sintetizar textos, ¿no? De que de un texto agarraras tu marcador amarillo y agarraras las ideas más importantes, pero también creo que a veces podemos darnos el lujo de ver esos extras que hay. No sé, ahora sí que ese es el trabajo de dirección, uno como audiencia ya sabe lo que toma, pero pues también recomendada ahí Penguin Highway, especialmente pues si les gustan, no sé, los pingüinos y las metáforas, así en casual. Pero pues bueno, Amixis, llegamos al momento de las conclusiones. Y pues yo creo que ha quedado un poquito claro que nos gustó mucho. Lo repito, está muy cargada en metáforas. Eso puede jugar a favor o en contra. A favor para quienes nos gusta como esto de interpretar y como que ahí ver qué ideas encontramos,
pero les mencionaba que yo tratando de encontrar algunas reseñas o leer qué opiniones habían tenido críticos o sitios especializados en películas y anime, pues sí encontré que había mucha critiquilla por ahí o calificaciones bajas, incluso por lo mismo. Se alababa mucho la animación y la historia, pero decían a veces como que era demasiado, pues no, la palabra no es ambiguo, pero que tal vez no llegaba a ese punto crucial sobre el duelo. Si a mí me preguntan, yo lo dejaría con así es la metáfora, así es un trabajo, es como cuando lees poesía, que no necesariamente el poema te está diciendo la idea como tal, sino que te la está poniendo en este gran idioma, en un lenguaje un poco más elevado, sofisticado, pero yo no lo tomaría en contra. Entonces, mi conclusión es que es una gran película y si a ustedes les gusta este trabajo como de construir una película, de reflexionarla muy bien, que sea pesadita, siento que esta es una gran opción disponible en Netflix. ¿Y tú, Abby? Fíjate que ahorita mientras hacías tu conclusión, caía la idea de que es como intensamente de Pixar, nada más que, o sea, aquí es más metafórica, ¿no? Porque justo igual Riley está pasando por este duelo de dejar su pueblo natal para llegar a una nueva ciudad, ¿no? Y pues lo mismo es con Natsume, digo, no se muda a otra ciudad, pero sí deja el departamento donde pasó su infancia para y pues eso la molesta mucho y digo, claro, en Intensamente hay mucho dinamismo por todas las emociones que vemos, pero pues ahí está la comparativa, Mix. Y si querían como una comparativa como muy popular, ahí está Intensamente Hogar a la Deriva, pero sí, como dijo Elsa, tengan muy en cuenta que está llena de metáforas, que sí es introspectiva e insisto, tengan, digamos, estas como, pues más bien, no sé si advertencias, pero solo recuérdenlo cuando vayan a verla para que no digan, ah, qué flojera. Recuerden, sí llega a un final muy emotivo, muy hermoso y sí maneja estos temas, pues que al final de cuentas creo que todos hemos vivido, viviremos en algún punto de nuestras vidas. Entonces sí, sí la recomiendo bastante. Y pues bueno, mixes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro episodio 50. Ya veremos qué nos deparan para los próximos 50 episodios, porque por supuesto que esperamos tener otros 50 y pues a ver si ya se arma la fiesta otaku o qué para el episodio 100. Algo se va a hacer, amixes. Pero bueno, Otacumbias va a pasar. claro que sí, se está decretando. Y pues bueno, mientras pueden seguirnos escuchando en Spotify, en YouTube, Google y Apple Podcast. Cualquier duda que tengan pueden ir a sugoicast.com y ahí pueden ir viendo también nuestras redes sociales, donde encontrarnos. También regresar a los 49 episodios que tenemos antes de esta chulada. Entonces, pues miren, nunca deja de haber contenido de Sugoicast. Igual no olviden que por ahí subimos listados, recomendaciones, reseñas en Time Out México. Entonces ahí también pueden revisar lo que escribimos. Y ahorita miércoles de cine pues está en pausa. Pero también les recomendamos regresar a los programas porque ahí hemos dado recomendaciones de las que aquí no hemos hablado. Entonces ahí también tienen otras joyitas escondidas que son una chulada. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.